Pero hemos visto que tal vez el libro de Números es un libro que no escogerías tal vez para hacer tu devocional. Como que en los primeros 2 capítulos dirías, híjole, creo que mejor me voy a Proverbios o a Salmos. Pero hemos visto que Dios nos habla en toda la palabra y sabemos eso, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y hemos estado avanzando en el libro de Números y hemos estado avanzando junto con el pueblo de Israel que ha sido sacado de Egipto y que están en su caminar por el desierto. Y acuérdate, este libro en el original su nombre es En el desierto. Y el pueblo está caminando en el desierto. Y acuérdate, Dios se está revelando a ellos. Dios les pone un orden, ordena su vida. Dios se pone en medio de ellos y levantan el tabernáculo y están caminando con Él. Y entonces cuando la nube se mueve, ya tienen todo listo y todo está ordenado para quién tiene que hacer qué cosa y levantar las cosas y seguir caminando. Y vamos a ver, y empieza lo bueno en Números. Todo ha sido bueno hasta ahora, pero vamos viendo que se va acercando el final y la verdad, cuando empiezas a entender lo que es la Biblia y empiezas a entender la obra redentora de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, la verdad, la Biblia es el libro más interesante y más emocionante de todos. La verdad, las historias es mucho mejor que ver la serie de Luis Miguel. O sea, y son historias reales. Y son historias que tienen que ver contigo y conmigo. Y mira, Números capítulo 13, vamos a tratar de hacer el 13 y 14. No prometo nada, pero ojalá y podamos terminar el 13 y el 14. Y acuérdate, vienen de que hay murmuración de parte de Aarón y de María. Y acuérdate todo lo que pasa por esta murmuración. Y ellos están caminando en el desierto y María fue sacada del campamento por la lepra. Pero entonces esperan a que se cure y entonces regresa al campamento y siguen caminando. Y eso fue lo que vimos. Pero el capítulo 13, mira, vamos a leer ahí, capítulo 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y entonces aquí en el capítulo 13 lo que nos dice es que Dios le dice a Moisés que envíe hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Pero esto es importante porque el pasaje paralelo en Deuteronomio capítulo 1 versículo 22, puedes anotarlo ahí si es tu Biblia, nos dice exactamente cómo pasó esto. Y lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 1 versículo 22 es que el pueblo quiso enviar los espías. Acuérdate, la historia es que ellos van caminando, han sido sacados de Egipto y van caminando hacia la tierra prometida. Este es el segundo año que salieron de la tierra de Egipto y están caminando por el desierto. Y Dios ya les dijo que Él les va a dar una tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde ellos se van a asentar, donde ellos van a vivir, donde ellos van a poder estar. Y entonces en Deuteronomio capítulo 1 versículo 22 lo que nos dice es que el pueblo quiso enviar espías, que no fue idea de Dios, que no fue idea de Moisés, sino que el pueblo dijo: ok, ya estamos aquí muy cerca de la tierra prometida, pero ¿qué tal si primero vamos y vemos qué es lo que realmente hay? Y lo que vemos aquí en Números capítulo 13 es que Dios le dice: ok, envía, si quieres enviar espías, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Y mira, muy importante porque dice: la cual yo doy, como un hecho. Dios les está diciendo: es la tierra, no que vayan a ver y a ver si se las doy. No es que posiblemente, si se portan bien y le echan ganas y viven su vida de acuerdo a como yo digo y hacen todo perfecto, yo se las voy a dar. Sino que Dios firma y dice: la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y entonces dice que de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe o como líder o como alguien principal de su tribu.
Y a veces queremos caminar nuestra vida en Cristo y nuestra vida con Dios en vista y no por fe. Y de repente vemos, y te voy a invitar que mientras vas viendo el pueblo de Israel y vas viendo sus tropezones, y de repente digas, híjole, y nos vamos a hartar del pueblo. Nos vamos a hartar de que una y otra vez la riegan, de que una y otra vez no creen. Pero te voy a pedir que cuando estés viendo al pueblo y te hartes de ello, de repente puedas echar una mirada a tu vida y ver si no estamos siendo nosotros como el pueblo de Israel. Porque ellos tenían esta promesa de Dios. Dios ya les había dicho, yo les voy a dar la tierra. Y ellos quisieron primero ver, ok, vamos a ver qué es lo que Dios nos prometió y vamos a echarle un vistazo, a ver si sí nos conviene. Y quisieron andar por vista y no por fe. Vamos a ver que ya era el segundo año caminando con Dios en el desierto, pero que no confiaban plenamente en la palabra de Dios. No sé si me puedan prender las luces de aquí, de los lados, para que puedan leer bien. Versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres. Y lo que va a hacer es darnos una lista de cada misionero, de cada tribu, que va a ser enviado a esta misión como de espía. Y has visto las películas de espías, el 007, Misión Imposible. Y vamos a ver que lo que hacen es reunir uno de cada tribu para enviar a esta misión. Importante que, ojo, que acuérdate, a Dios no se le ocurrió esta idea, sino el pueblo dijo, pues vamos a ver qué es lo que Dios tiene. Y entonces Dios les dice, ok, si quieren, manden uno de cada uno. Y entonces mira, aparecen nombres, y de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb. Y si tienes pluma, subraya, Caleb, es importante. Hijo de Jefoné. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, y también márcalo, Oseas, es importante, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, o sea, la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Y estos entonces son los espías que van a enviar, uno de cada tribu, 2 espías. Versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, ¿ves? Te dije que lo marcaras, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y este es Josué el que tú y yo conocemos. Josué el que más adelante se va a volver el líder del pueblo. Y el líder que Dios va a usar para llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero mira, Josué tenía otro nombre antes. Y ya sabes, a Dios le encanta cambiar los nombres. Y Oseas significa salvador o salvar, o el que salvó. Pero Josué significa Jehová salvará. Jehová salva. Josué es una transliteración del nombre Jesús. Jehová salvará, Jehová salva. Y entonces en el versículo 17 lo que vamos a ver es las indicaciones que les dan a estos espías. Y dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala.
¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ahora esto es muy importante porque, acuérdate, es la tierra de Canaán, la tierra que Jehová dice, yo les doy. Y no solo mandan espías para probar y ver qué es lo que Dios tiene para ellos. No solo van a eso, sino que fíjate todas las preguntas. Y dice, vayan y vean si la tierra es buena o es mala. Y lo que vemos y vamos a estar viendo en el corazón del pueblo es que están dudando de lo que Dios tiene para ellos. Están dudando si lo que Dios tiene para ellos es bueno. Ahora, Moisés, por supuesto que le creía a Dios, pero en este tiempo estaba como satisfaciendo al pueblo. Y de repente vemos eso en el pueblo y vayan y vean si es buena, si es mala, qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y a veces cuando caminamos con Dios y caminamos con Jesús y vamos dando pasos y de repente vienen cosas a nuestra vida, pero de repente empieza el miedo en nosotros sobre qué es lo que viene. Debemos recordar que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Debemos recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué deberíamos estar dudando de que lo que Dios tiene para nosotros es bueno o es malo? Lo que pasa es que posiblemente lo que Dios quiere para ti no es lo que tú quieres. Pero tienes que saber que si Dios quiere dártelo, te va a hacer bien. Es como cuando vas al doctor. Vas al doctor y no te pones a discutir con él si lo que te va a dar es bueno o es malo. Simplemente confías en él. Él es doctor. Estudió por lo menos unos 7 u 8 años para estar ahí. Entonces vas, te sientas, le dices, doctor, tengo esto, tengo el otro, me pasa esto, el doctor te revisa, te dice, tómate esto, y tú no ves y dices, oiga doctor, ¿esto que me está dando es bueno o es malo? El doctor sabe lo que necesitas, y por supuesto que te va a hacer bien. Puede ser que el jarabe que te dé sepa horrible, pero te va a hacer bien. Ahora tú no estás consultando con el doctor y estás diciendo, a ver doctor, primero enséñame su cédula. No, o sea, quiero saber que usted es confiable. Enséñame a ver dónde estudió. ¿Cómo sé que el título que está colgado en la pared no lo compró en Tepito? Simplemente confías. Pero de repente caminamos con Dios y dudamos que lo que tiene para nosotros es bueno. Y cuestionamos a Dios y nos preguntamos, ¿y si no me gusta lo que Dios tiene? Y entonces si no nos gusta lo que Dios tiene para nosotros, ¿qué haremos? ¿Nos vamos a regresar a Egipto solo por eso? Hasta ahora ellos tienen testimonio suficiente de que Dios es bueno. Hasta ahora ellos han visto la mano de Dios, no solo librándolos de Egipto, sino han caminado más de 1 año con Dios en el desierto. Y tienen pan sin trabajar. Y tienen hasta codornices, ¿te acuerdas? Hasta por la nariz les salía la carne de las codornices. Y tienen todo lo que necesitan. Y ven la gloria de Dios sobre ellos. Y ven la nube de día. Y ven la columna de fuego de noche. Y dudan si lo que tiene Dios para ellos es bueno o es malo. Es muy interesante ver cómo dudamos de eso, de lo que Dios tiene para nosotros. Y a veces no estamos dispuestos a mover ni un solo pie de donde estamos y dejar lo que tenemos hasta ver que Dios sí dice la verdad.
Y ellos están haciendo eso. No quieren mover un pie hacia lo que Dios les ha prometido hasta ver que Dios les dice la verdad. Y créeme, eso va a traer consecuencias muy tristes. El versículo 21, y vamos a ver qué pasa en la misión de estos espías. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaban Ahimán, Sesai y Tamai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento, esto es una rama, con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Ahora imagina qué tan grande era el racimo de uvas y las uvas, que lo tenían que traer 2 personas en un palo. Y si creciste en la iglesia y viste las ilustraciones de la escuela dominical acerca de esa historia, ves que las uvas son del tamaño de una cara. Y lo que sí nos dice es que eran uvas tan grandes que tenían que traer 2 personas colgadas en un palo. Y mira, sigue diciendo ahí, y se llamó a aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Ahora, en esta misión ellos pueden ver el lugar, pero no solo pueden ver el lugar, sino pudieron ver el fruto de esa tierra. Y lo llevaron como un anticipo de lo que vendría. Lo llevan como una prueba de que es una buena tierra, de que los frutos son grandes, de que es la tierra donde fluye leche y miel. Y seguramente cuando llegaron, probaron de ese fruto y vieron que era bueno. Y versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y es un número que a Dios le gusta. 40, lo has escuchado muchas veces en la Biblia. Y vamos a ver que es un número que también se identifica con el pueblo de Israel, porque pasaron 40 años en el desierto. Versículo 26, y vamos a ver el reporte de estos espías. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y fíjate esto, están delante ya de la tierra prometida. Ellos traen del fruto, lo enseñan, ven en la tierra donde Dios nos dijo que nos va a meter, hay prosperidad, hay buen fruto, hay plenitud. Y puedes decir: oye, estamos enfrente de la tierra prometida, lo que Dios nos ha dicho está aquí enfrente de nosotros. ¿Qué esperamos? Llevan más de un año caminando en el desierto. Pero mira lo que pasa en el versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. De repente ellos están viendo lo que Dios les ha prometido, y están viendo el fruto del lugar, están viendo la promesa de Dios que es verdad. Están viendo lo que Dios ha prometido es verdad acerca de esta tierra, pero es muy difícil entrar. Es muy difícil seguir. Es muy difícil tomar lo que Dios nos ha prometido. Y de repente caminamos con el Señor y vamos dando pasos, y vemos que lo que tiene Dios para nosotros es bueno, y lo que está delante de nosotros es bueno. Pero llega un momento donde, aunque vemos que es bueno, nuestra vida se llena de temor, diciendo: es que no se puede,
Es que, ¿has escuchado esta frase de alguien que tiene algún tiempo caminando con Jesús? Híjole, es que ser cristiano es muy difícil. Es muy difícil. Pero era más difícil la vida en Egipto. Y de repente ellos están caminando y está enfrente de ellos la tierra prometida. Están ahí. Y dicen, o sea, está todo muy padre lo que Dios dice. Delante de nosotros hay la prosperidad que Dios ha prometido para nosotros. Pero mira todos los obstáculos que hay. Y ellos empiezan a poner sus ojos no en lo que Dios ha dicho acerca de la tierra, sino en las dificultades que hay delante de ellos. Y empiezan a decir, o sea, no vamos a poder con ellos, son muy fuertes, las ciudades son muy grandes. Y empiezan a ver las cosas como si se tratara de lo que ellos pudieran hacer y no de lo que Dios hará por ellos. ¿Cuándo se ha tratado el caminar con Dios de lo que yo puedo hacer? Nunca. Siempre se ha tratado, ellos han caminado con Dios, nunca se ha tratado de lo que ellos pueden hacer. Se ha tratado de lo que Dios puede hacer por ellos. Y lo que vemos es que su confianza y su fe falla. Y de repente dicen, es muy difícil, pero se les olvida que era más difícil vivir en Egipto como esclavos. Versículo 30. Entonces Caleb, acuérdate, te dije que lo subrayaras, es uno de los dos espías que sí ven las cosas como Dios las ve. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y Caleb lo que hace es que interrumpe esas voces que están diciendo, no se puede, es muy difícil, no podemos caminar en lo que Dios nos ha prometido, no podemos tomar lo que Dios nos ha prometido. Y Caleb interrumpe esas voces y dice, o sea, sí podemos, porque la confianza de Caleb no está en lo que ellos pueden hacer, sino en lo que Dios ha prometido. Y vemos que él tiene confianza plena en Dios. Y sabes, Dios quiere para ti una vida plena. La vida en Cristo es una vida plena. Una vida abundante, la mejor vida que podrías vivir. Y delante de nosotros están todas las promesas que Dios ha dado para nosotros, para vivir una vida plena, una plenitud espiritual en Cristo. Y tenemos infinidad de promesas, y puedes ver Romanos, y que en Cristo somos más que vencedores, y cantamos, y Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero de repente viene el paso que sigue y entrar en las promesas que Dios ha prometido. Y simplemente nuestro corazón empieza a desfallecer y a dudar si lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Y luego a dudar que Dios es capaz de darnos lo que Él ha prometido. Pero Caleb calla estas voces y dice, o sea, claro que podemos, Dios está con nosotros, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él, o sea, los otros espías, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y sabes, tiene razón. Los otros 10 espías tienen razón en esto que dicen, es más fuerte que nosotros. Claro que las cosas que están adelante son más fuertes que nosotros. Pero ¿por qué deberíamos confiar en nosotros mismos para vivir nuestra vida en Cristo? Como otra vez, como si se tratara de lo que nosotros podemos hacer y no de lo que Jesús ha hecho. Y claro que era más fuerte que ellos. Pero lo que ellos estaban diciendo no era otra cosa más que decir, Dios no podrá cumplir su palabra. O sea, Dios no puede cumplir su palabra. Son más fuertes que nosotros y Dios no es capaz de darnos lo que ha prometido. Versículo 32.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y te das cuenta, cada vez van tropezando más el pueblo. Primero dudan, luego dicen, no, es imposible, o sea, no es cierto lo que Dios nos ha prometido. Y ahora no solo eso, sino empiezan a hablar mal de la tierra que Dios quiere darles. ¿Alguna vez has hablado mal de lo que Dios te ha prometido? ¿Alguna vez has dicho en tu corazón, es que Dios no me da lo suficiente? Es que es muy difícil seguir. Es que no puedo con esto. Es que no sé por qué Dios me trajo hasta aquí. O sea, mira lo que estoy pasando. Ellos ya habían visto la tierra. Y su incredulidad, te das cuenta, no era por falta de pruebas, sino era a pesar de las pruebas. A pesar de lo que habían visto con sus ojos, ellos están dudando y ahora están hablando mal de lo que Dios tiene para ellos. Y mira lo que empiezan a decir el pueblo, versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Mentira. Empiezan a poner excusas y empiezan a decir, o sea, es una tierra que si pasas por ahí traga a sus moradores. Y dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y lo que empiezan a hacer es, empiezan a exagerar las cosas. Y el miedo y la incredulidad los lleva a exagerar lo que han visto. Versículo 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, como grillos, y así les parecíamos a ellos. Y ellos no solo están dudando, sino lo que vemos en ellos es incredulidad. Y la fe y la incredulidad no brotan de las circunstancias, sino brotan del corazón. Tu fe o tu incredulidad no tienen que ver con lo que está pasando, lo que ves delante de ti, tiene que ver con tu corazón. Y es algo que solo Dios puede arreglar. El miedo, la falta de fe, la incredulidad nos hacen ver las dificultades más grandes de lo que son. Y has escuchado este dicho, o sea, te estás ahogando en un vaso de agua. Y lo que hacen estas dificultades es que las veamos más grandes de lo que son y de repente eclipsan al Dios tan grande que tenemos. Como si Dios no los hubiera librado de la nación más poderosa, del imperio más poderoso, Egipto. ¿Crees que no podría librarlos de todos estos hombres para darles la tierra que les había prometido? Y sabes, aquí pudo haber terminado el libro de Números, en capítulo 13. Aquí nos hubiéramos ahorrado más capítulos, nos hubiéramos ahorrado más historias. Si el pueblo hubiera visto la tierra prometida y hubiera dicho, vamos a tomarla, porque el libro de Números es en el desierto. Y entonces si en capítulo 13 ellos hubieran dicho, ¿saben qué? O sea, estamos delante de lo que Dios nos ha prometido, vamos. Dios ha sido bueno. Dios ha cumplido todas sus promesas para con nosotros. ¿Por qué dudaríamos de Él hoy? Si hubieran escuchado lo que Caleb les decía, vamos, sí podremos, Dios está con nosotros. Y aquí en capítulo 13 pudo haber terminado la historia de Israel en el desierto, en el segundo año que habían salido de Egipto. Y entonces el capítulo 13 pudo haber terminado y entonces el pueblo entró, confió en el Señor y Dios les dio la victoria. En el segundo año que habían salido de Egipto. Pero si sabes, la historia no termina así, sino que 38 años después, ellos por fin entran en la tierra prometida por su incredulidad. Pudiendo haber pasado menos de 2 años en el desierto, pasaron en total 40 años en el desierto por no creer que Dios era poderoso
para darnos más abundantemente de lo que pedimos. Por su miedo, por su incredulidad, por no confiar en Dios, se la pasaron dando vueltas en el desierto. Tenían todo lo necesario para tomar la tierra que Dios les había dado. Tenían todo lo necesario para tomar las promesas de Dios. Estaban bien organizados, Dios ya los había organizado, ¿te acuerdas? ¿Qué tribu aquí, qué tribu acá? Los servidores, los sacerdotes, los levitas. Pero sobre todo, tenían en medio del campamento la presencia de Dios con ellos, en el tabernáculo. Y veían la gloria de Dios con la nube de día y el fuego de noche. Tenían todo lo necesario y no quisieron. Y les falló la fe y dudaron y hubo incredulidad en ellos y no confiaron en las promesas de Dios. Y si dices, híjole, ya se están pasando los israelitas, se pone peor en el capítulo 14. Mira, vamos a seguir leyendo. Capítulo 14 dice, entonces toda la congregación, acuérdate, se están quejando. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. O sea, no solo empiezan con sus ideas y a exagerar y a tener incredulidad en sus corazones, sino de repente empiezan a gritar y a dar voces y a llorar, empiezan a hacer un berrinche. No dando crédito a lo que Dios ha dicho y empiezan a hacer un berrinche. ¿Y alguna vez le has hecho un berrinche a Dios? ¿Alguna vez le has dicho, o sea, no, Señor, es imposible, no se puede, o sea, ya estoy harto de estar caminando aquí, o sea, cada vez es más difícil, seguirte es muy difícil, yo no puedo con esto? Y gritas, das voces, lloras, pataleas, te tiras al suelo. Y de repente pensamos que cuando crecemos ya no somos berrinchudos. No, lo que pasa es que nos da pena tirarnos al piso y patalear. Pero sí seguimos siendo berrinchudos. ¿Ya te has cachado haciéndole tu berrinche a Dios? Cuando te caches haciendo un berrinche a Dios, tienes que parar y voltear a ver que Dios ha sido fiel en el pasado y que no va a fallar ahora. Cuando te caches quejándote y diciendo, no, Señor, es imposible. O sea, ya no puedo seguir. Muy difícil. Tienes que parar. Nada más parar tantito. Guardar silencio y recordar que Dios ha sido fiel en el pasado. Y que esta vez no fallará, como nunca lo ha hecho. Eso deberían haber hecho el pueblo. Sí, haber parado y decir, oye, estamos siendo unos berrinchudos, miren cómo nos vemos, exagerando, desconfiando de Dios. Pero mira, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y lo que empiezan a decir es, mira, ya mátenme porque me muero. O sea, ve hasta dónde llegan. Pero ve hasta dónde tú y yo podemos llegar. Ahogándonos en un vaso de agua, desconfiando de Dios, cuando sabemos que Él ha sido bueno en el pasado y seguirá siendo fiel en lo que sigue. Y se quejan contra Moisés y contra Aarón, pero realmente se están quejando de Dios. Y empiezan a decir tal exageración, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y
Es interesante ver que muchos cristianos se quejan de las vidas que tienen después de salir de Egipto. Y dicen, o sea, estaba mejor cuando no era cristiano. O sea, me iba mejor. O sea, tenía menos problemas. Los demás me querían, no me hacían el feo. Pero la verdad es que no estábamos mejor. Habían sido los mejores años de su vida, caminando en el desierto, libres del yugo de esclavitud, viendo la gloria de Dios, viendo sus maravillas. Había sido el mejor año de su vida, los mejores meses de su vida. No estaban mejor en Egipto. Pero pierden la perspectiva por el miedo, por la incredulidad. Y dicen, ya, o sea, queremos morirnos, ya. O sea, no se puede. Y hay cristianos que se ven así y piensan, o sea, estaba mejor antes. Estaba mejor cuando era esclavo del pecado. Y dicen eso porque sus vidas se vuelven como la rueda de la fortuna. ¿Alguna vez te has subido a una rueda de la fortuna? Yo no, porque me da miedo. Pero puedes ver una rueda de la fortuna. A mí, aunque me da miedo, se me hace el juego más aburrido de la feria. Porque nada más vas y subes y bajas. Subes y bajas. Y de repente hay cristianos que su vida se vuelve una rueda de la fortuna. Un día están arriba, un día están abajo. Y un día se sienten, sí, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y otro día dicen, no, ya estaba mejor en Egipto. Y están dando vueltas. Un día ven de lejos, porque están arriba, todas las promesas de Dios. Pero un día están abajo y no pueden ver nada. Puede ser muy bonita la vista cuando están arriba, pero aunque sea muy bonita la vista, si no te bajas de la rueda de la fortuna y caminas, no vas a poder disfrutar de las promesas que Dios tiene para ti y de la vida plena y abundante que Él ha prometido, una vida plena espiritualmente, una vida en victoria. Y mira, Dios no es el Señor que maneja la rueda de la fortuna. El Señor que está con la palanquita y ahora arriba y ahora abajo. El que maneja la rueda de las fortunas son mis emociones. Y este pueblo está siendo gobernado totalmente por sus emociones. Y ahora están abajo en la rueda de la fortuna y dicen, es imposible, no vamos a poder, y hacen un berrinche. Y están siendo dominados por sus emociones. Pero no por la razón, porque la razón nos dice que Dios ha sido fiel en el pasado y que esta vez no fallará. La razón nos dice que hemos visto el fruto de la vida que Dios tiene para nosotros en la tierra prometida. En la plenitud del caminar con Cristo, de una vida plena espiritualmente. Eso nos dice la razón, pero las emociones son como esta rueda de la fortuna. Y hay cristianos que viven ahí y no se bajan de la rueda de la fortuna y no empiezan a caminar en el Espíritu, viviendo una vida por fe. Versículo 3. Y siguen. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces ellos no solo empiezan a ver y empiezan a quejarse contra Dios, sino empiezan a pensar mal de Dios. Y empiezan a decir, Dios me trajo aquí para que muriera. O sea, Dios me trajo aquí para acabar conmigo. Y empiezan a pensar que Dios
no solo fallará, sino que Dios quiere el mal para ellos. Mira, Dios no nos sacó de Egipto para dejarnos morir en el desierto. Dios no nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para dejarte a medio camino. Dios los sacó de Egipto para tomar posesión de lo que Él ha prometido, y Dios nos sacó de Egipto para tomar posesión de la vida plena y abundante que Él nos prometió, una vida en el Espíritu, una vida por fe, una vida viendo la gloria de Dios, un caminar de fe. Y ellos consideran volver atrás. Y si hoy estás aquí y estás considerando, ¿sabes qué? Ya, mejor me regreso por donde vine. Mejor me regreso a la vida que tenía antes. Porque piensas que es mejor. Ponte en perspectiva y recuerda si era mejor. Y no pienses mal de Dios, que te va a dejar morir en medio de la situación que estás pasando. Una vez más, Dios ha sido fiel en el pasado y seguirá siendo fiel hoy. Versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. De repente agarra y dicen, ok, ya tomamos nuestra decisión, vamos a volver a Egipto, vamos a volver atrás. Estos son los que en sus vidas son una batalla diaria entre la carne y no una vida que están caminando en el Espíritu. Y dicen, ¿sabes qué? Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y la verdad es que cuando alguien quiere volver atrás, es porque él quiere ser el capitán de su propia vida. Y ellos están diciendo, ¿saben qué? Ya busquemos a alguien, hagamos un voto y que alguien nos lleve de vuelta. Lo que quieren ellos es ser su propio capitán y llevar su propia vida. Y no se dan cuenta que la vida cristiana o el caminar con Dios es mucho más que pecar o no pecar. De repente caminamos y pensamos eso, que la vida cristiana solamente es pecar y no pecar. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. Es mucho más que estar pensando en luchar con la carne, sino es una vida que puede ser plena en el Espíritu, caminando en las promesas de Dios paso a paso, firmes, sabiendo Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, vamos adelante con lo que sigue. Y esas son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y Dios quiere que caminemos así, confiando en Él, Señor, que sigue. Y sí, claro, que de repente va a haber duda en nuestro corazón. Y la duda es común porque la duda se va a la razón y busca pruebas. Pero la incredulidad en el creyente es inaceptable. Desconfiar de que Dios es bueno, desconfiar de que Dios quiere lo mejor para nosotros, desconfiar de sus promesas. Y ellos quieren volver atrás y dicen, abandonemos a Dios porque Dios quiere abandonarnos. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Moisés y Aarón, ya viejos entre el pueblo, siendo Moisés el líder de este pueblo. ¿Te imaginas ser Moisés con este pueblo? Y queja tras queja y revolución tras revolución. Y Moisés podría haber dicho, ¿saben qué? Ya estoy harto de ustedes. ¿Qué necesidad tengo yo de aguantar todo esto? Pero mira lo que hace Moisés y Aarón. Se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación. Lo que Moisés hace y junto con Aarón es orar. Señor, yo no puedo con este pueblo. Y se postran delante de ellos y con su sabiduría, y han caminado con Dios y con este pueblo y han visto. No hay mejor acción que la oración. Y van y se postran delante de Dios y oran. Versículo 6.
Pero vamos a ver qué hacen los más jóvenes. Y Josué, hijo de Nun, acuérdate, Oseas, el que era Oseas, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra. Estos eran los 2 espías que sí habían creído en lo que Dios tenía para ellos. Rompieron sus vestidos. Y esto era una señal de indignación. Rasgar sus ropas y romper sus vestidos. Estaban escuchando eso y dicen, no puede ser lo que están diciendo, y rasgan sus vestiduras, indignados por lo que el pueblo está haciendo. Y ellos, siendo más jóvenes y optimistas, versículo 7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Le está diciendo, pueblo, los planes que Dios tiene para nosotros son buenos. Nosotros vimos la tierra y lo que Dios tiene delante de nosotros es bueno. Versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Ellos están animando al pueblo con palabras de fe, diciendo, recuerden la fidelidad de Dios. Recuerden que Dios lo que tiene para nosotros es bueno. Recuerden que delante de nosotros está lo que Él ha prometido. Si Él se agrada de nosotros, ahora Dios ya se había agradado de ellos. Ellos habían visto a Dios día tras día en medio de ellos. Dios se había agradado de ellos. Él quería meterlos en la tierra prometida y que disfrutaran la plenitud y la vida abundante que Dios tenía para ellos. Y le dicen eso, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Josué y Caleb lo único que están haciendo es recordar quién es Dios, recordar las promesas de Dios, recordar que Dios ha sido fiel en el pasado. Le están diciendo, no sean rebeldes. Caminar con Dios no se trata de si merezco o no merezco lo que está delante de mí, sino que si he creído en Él, Él me ha hecho coheredero con Cristo, partícipe de todas sus promesas. Me ha prometido una vida plena y abundante en el Espíritu. La mejor vida que podríamos vivir aquí, esperando la mejor vida en la eternidad. Una vida espiritual plena, confiando en el Señor. Y ellos tienen miedo e incredulidad, pero el miedo y la incredulidad al final son rebeldía. Porque tienes los hechos de que Dios ha sido bueno. Tienen la prueba, ¿te acuerdas? Tienen los racimos de las uvas gigantes. Tienen el testimonio de estos hombres que dicen, lo que Dios ha prometido es bueno. Tienen toda la evidencia y deciden tener miedo y no creer. Y cuando tienes miedo y decides no creer, eso es rebeldía. Y ellos están animando al pueblo, les dicen, no tengan miedo. Y sí, entiendo que cuando caminamos con el Señor hay cosas que a veces nos cuesta creer. A veces nos falla. Pero ellos, aunque les costara creer, solo debían obedecer a lo que Dios les había dicho. Solo debían dar el paso siguiente. Solo deberían abandonarse una vez más en la mano de Dios como lo habían hecho antes y obedecer y caminar con fe. Y simplemente deciden rebelarse y no creer en la evidencia de lo que Dios ha prometido. Versículo 10. Entonces toda la multitud, mira lo que dice, habló de apedrearlos.
O sea, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y cada vez van cavando un hoyo más profundo el pueblo. Y entonces cuando oyen y estos hombres los están animando, estos jóvenes, Caleb y Josué, diciendo, vamos, tomemos lo que Dios nos ha dicho, adelante de nosotros están las promesas de Dios, Él está con nosotros, no teman. Estos hombres, en vez de volver en sí, hacen oídos sordos y no quieren escuchar las promesas de Dios, no quieren escuchar a estos hombres. Y entonces empiezan a hablar de matarlos. Apedreémoslo. Callemos estas voces. Y cada semana en la iglesia, domingo, miércoles, viernes, si eres joven, entre los discipulados, lo que estamos haciendo es animarte con la palabra de Dios y recordarte sus promesas. Para que cuando venga y estés delante de la prueba y estás delante del siguiente paso que tienes que dar en Dios, puedas confiar en sus promesas y vivir tu vida por fe. Y no que tengas miedo y seas incrédulo y seas un rebelde. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ellos estaban aquí ya con los ánimos subidos de tono, no queriendo escuchar las promesas de Dios. Estaban ya agarrando sus piedras para acabar con Caleb y con Josué, hombres que solamente estaban recordando las promesas de Dios y animando al pueblo. Y Dios no permite que pase eso, y la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y ellos pudieron ver que Dios estaba ahí y recordaron que Dios estaba ahí, que Dios estaba escuchando sus quejas, que Dios estaba escuchando sus berrinches. Y Dios resplandece en medio de ellos. Y mi oración hoy es que Dios resplandezca y no te deje volver atrás. Que hoy si estabas pensando, sabes que ya quiero volver atrás, o sea, no puedo caminar esta vida en Cristo. Mi oración hoy es que la gloria de Dios hoy resplandezca y no te deje volver atrás. Que hoy resplandezca la gloria de Dios aquí en su palabra y puedas decidir caminar hacia la vida plena que Dios tiene para sus hijos. Que no te deje tomar la piedra y acabar con la voz que te está recordando quién es Dios y sus promesas. Y mira, por fin Dios aparece en la escena, versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? La palabra irritar aquí quiere decir despreciar. ¿Hasta cuándo me ha de despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Y es una buena pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestras vidas van a ser como una rueda de la fortuna? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de divagar en el desierto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo vidas que no están siendo en el Espíritu y en la fe y caminando en las promesas de Dios? Y Dios pregunta, ¿hasta cuándo? Y mira lo que dice el versículo 12. O sea, Dios llega a un momento donde dice, o sea, ¿en verdad eso quieren? ¿Volver atrás? ¿Morir en el desierto? Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y le dice a Moisés, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y sabes, Moisés, después de tanto problema con esta gente, podía haber dicho,
Dios estaba esperando que me dijeras eso. O sea, ya, o sea, me puedes cambiar de gente. Sería más fácil para Moisés. Versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos los sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Mira lo que Moisés dice. Ahora, por supuesto que Moisés no está convenciendo a Dios. Dios es quien es, pero Dios está probando a Moisés. Y le está diciendo: Moisés, en verdad les doy lo que ellos quieren. Y Moisés ora a Dios apelando al carácter de Dios, a su gloria, a su misericordia, a su gran nombre, a su poder, a su fidelidad. Y le dice: Dios, por tu nombre, por tu misericordia, por tu gloria, no acabes con este pueblo. Y Moisés se vuelve un abogado para el pueblo. Y dices: Señor, por tu gloria no destruyas este pueblo incrédulo. Y le recuerda a Dios, obviamente a Dios no se le olvida nada, pero le recuerda a Dios lo que Él ha prometido. Y Moisés mismo se recuerda lo que Dios les ha prometido. Versículo 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como le hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y lo que Moisés pide es, y apela es a la misericordia de Dios, y Moisés no pide que no los corrija, porque es necesario que sean corregidos por su incredulidad. Moisés lo que pide es que no los desherede, que no los aparte de sus promesas, que no los aparte del propósito que Él tiene para ellos. Y en medio de esto que Dios está tratando con su pueblo y con Moisés, Moisés no está pensando en él mismo, sino está pensando en la gloria de Dios y en el pueblo. Dios está haciendo la obra en Moisés y el corazón de Moisés está siendo transformado a la imagen de Cristo, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vistió de siervo por el pueblo, por la promesa que Dios había dado. Y mira lo que dice el versículo 19: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y Moisés está haciendo su corazón transformado más a la imagen de Cristo, como cuando Jesús en la cruz dice: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen.